nosotros hemos invitado para esta oportunidad a un amigo nuestro, a un amigo de la casa, que es el doctor Dardo Pereira, que es presidente de la Sociedad Odontológica de La Plata, pero hoy seguramente no vamos a hablar mucho de odontología, sí vamos a hablar de conocer su opinión sobre el momento político nacional y algunas cosas más que no son nacionales que también se la vamos a ir preguntando, que trasciende un poco la frontera. Dardo, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, Fabricio, siempre muy amable, muy cortés, realmente te agradezco. No, por favor, al contrario, y hoy queríamos encarar un poco la cuestión, que ya empezamos a hablarla en el día de ayer, de salir un poquito de la realidad, ¿no? De la foto que nos muestra el día a día, de toda esta campaña política que viene accidentada, en donde hay muy pocas propuestas y hay más escándalos que se están conociendo en general de todos lados a cada rato. Y hoy estaba mirando televisión hace un rato, la llegada del Papa Francisco a Estados Unidos en esta ocasión, como lo hizo en los últimos 3 días en Cuba, en donde, bueno, parece que se abre, digamos, o hay una señal de algo nuevo que está pasando. Y bueno, yo quería saber un poco tu opinión, ¿qué reflexión tenés acerca de esas dos cuestiones? Mira, primero, yo creo que en el marco general la política surge en la vida societaria desde la antigüedad, desde lo que podríamos decir el germen de la democracia en Atenas, no es Grecia, sino que en Atenas, surge precisamente como una idea de resolver los problemas de la gente y de la búsqueda del bien común. Así debe ser la política, o así debe ser en términos teóricos y en términos ideales. Lo que sucede que con el paso del tiempo esto en cierta medida se ha desvirtuado. Yo lo que creo que hay un cambio, concretamente la gestión del Papa Francisco me parece que está marcando un cambio de rumbo de la Iglesia Católica, con muchos sectores conservadores que son opuestos a estas ideas, sí, en cierta medida innovadoras. Y me parece que este cambio que está propiciando desde la palabra, desde el diálogo, es algo que en la Argentina por lo menos todavía no ha llegado como uno quisiera que llegue. Yo creo que en estas elecciones, a mi manera de ver, donde los 3 candidatos son bastante parecidos y un poco diferentes en algún aspecto, yo diría periférico, por ahí su vinculación o no con el peronismo sería lo que de alguna manera los puede diferenciar, pero en el resto me parece que son 3 personas que son bastante idénticas en su forma de pensar. Y me parece que el gran debate y lo que se va a votar el 25 de octubre, que ya en cierta medida la sociedad lo ha decidido, no la política, lo ha decidido la sociedad, es 3 candidatos que están llevando una propuesta más o menos diferente. Primero, las propuestas políticas tienen que ver con el pensamiento y la filosofía que está detrás de las personas que los siguen. Yo soy un convencido de que estamos transitando una democracia que debe ser mejorada, pero una democracia cuyo punto final sea una república. Una república quiere decir que funcionen los poderes de forma independiente, que haya periodos de recambio, que la justicia sea independiente del poder, que el derecho y la justicia llegue para todos los sectores. En el mientras tanto, me parece que el tren final que uno ha tomado tendría que terminarse, de acuerdo a mis convicciones y a mi lectura, en esa estación. Me parece que hay algún sector que es una rémora de la gestión de Cristina, del kirchnerismo, que es un porcentaje, yo creo, minoritario, pero con mucho poder dentro del esquema de Scioli, que me parece que la terminal de ese tren no era precisamente una república como yo la entiendo, sino que era una república más con una raíz populista, donde el líder es el líder desde un costado ideológico, casi pensando en cuestiones teocráticas, donde el poder lo tenía precisamente ese líder casi con características mesiánicas, llevaba a una postura ideológica muy cercana, muy próxima a lo que puede ser en estos momentos Cuba o Venezuela. Yo creo que la sociedad en la elección del 2013 a ese proyecto precisamente lo ha abortado, le ha dicho que no. Me parece que las posibilidades que tiene la Argentina es seguir avanzando y mejorando su calidad institucional, que eso es lo que espera la sociedad, y de ahí, desde la calidad institucional, resolver los problemas de la gente. Yo creo que ese sería el camino a transitar. Sí, yo igual creo, a mí me da la sensación que este año se empiezan a terminar algunos procesos. Vos hacías referencia a la similitud por ahí del kirchnerismo
que a mí me da la sensación de que se termina con el recambio del gobierno. Ya sea Scioli o Massa o Macri, cualquiera de los que sea, a mí me parece que va a haber cambios, que no va a ser esto lo que hoy vemos, este modelo, me parece, ¿no? No, yo estoy convencido que no va a ser claro. Pero también hay cuestiones, vos decías lo de Cuba, y yo hace un tiempo que veo, digamos, esa apertura que se está dando en Cuba, que por ahí era muy difícil de uno poder imaginar hace unos años atrás, de esta manera. Por ahí uno esperaba otra forma de que se haga, más violenta, o digo por las características de los personajes justamente que están en Cuba, ¿no? Y también veía hace unas horas algo que yo no sé si lo compartís, que tiene que ver con alguna apertura también en la situación de Venezuela, porque de alguna manera, si bien Maduro, el presidente de Venezuela, se mandó, digamos, una macana grande con el tema del cierre de la frontera con Colombia y esas cuestiones, ahora han logrado un entendimiento justamente con Colombia que me parece bastante importante y bastante trascendente en el tiempo. Es decir, que me da la sensación que el tema del diálogo está imponiéndose en todas las regiones. Sí, mira, yo creo en eso. Yo, haciendo la primera alusión a Cuba, yo lo he visitado en 3 oportunidades, Cuba, así que conozco bastante. Lo primero te puedo decir que es de los pocos países que a los argentinos nos reciben con los brazos abiertos. Será por cuestión del Che, será porque Maradona estuvo mucho tiempo, pero es uno de los países, de los pocos países de Latinoamérica, porque en otros somos casi ignorados, pero de los pocos países precisamente que nos quieren y nos quieren mucho. A mí esas sociedades precisamente donde uno tiene miedo de hablar, realmente, Fabricio, no me gustan. Yo no estoy cómodo, sé los logros sanitarios, sé los logros educativos, pero si es a costa de la libertad, me parece que valió mucho, valió 60 años, porque, Fidel Castro con el grupo de jóvenes que comienza la campaña de Sierra Maestra era para derrotar a un dictador. Ahora resulta que después de un dictador o de un personaje como era Batista que era, podríamos decir, próximo a los Estados Unidos, donde Cuba era un burdel de los Estados Unidos, se quedó 60 años instalando una dictadura de un signo ideológico, si querés, contrario, pero una dictadura al fin. Entonces, yo creo que la libertad es un valor supremo, y lo mismo te puedo decir de Venezuela. O sea, un régimen autoritario donde tiene un opositor encarcelado por caprichos, me parece que esa, por lo menos, no son las estaciones terminales de la República que yo quiero para mi gente, y yo creo que desde ahí no se resuelven las cosas. Desde agravar los conflictos sectoriales, desde generar grietas que, como alguien dijo, las grietas están en lo profundo de la historia argentina, porque está claro que no es lo mismo unitarios y federales, rosistas antirrosistas, peronistas antiperonistas, pero si llegó en la etapa del diálogo, puede haber una convivencia si uno cree que el otro es precisamente un adversario y no un enemigo. A veces cuando yo escucho tenemos patria, y yo digo, ¿y antes no teníamos patria? Digo, con Rosas tuvimos patria a pesar de Rosas, con los militares tuvimos patria a pesar de los militares. Sí, me da eso que es más un eslogan publicitario. Pero es un eslogan, pero no es simplemente un eslogan. Me parece que los eslogan tienen un metamensaje. O sea, pensar que uno es tan ingenuo de decir, bueno, yo creo que acá me parece que se está definiendo por una opción, dentro de las 2 opciones que hablamos, del populismo, de una democracia cada vez más participativa, camino a una república. Creo que los 3, yo reduciría las posibilidades electorales a 2, un Scioli que tiene amplia ventaja, pero que no se sabe si llega al 40%, si llega con los 10 puntos o llega al 45% en primera vuelta, y un Macri que, si bien no es Winston Churchill, si bien está muy lejos precisamente de la figura emblemática de Raúl Alfonsín, tal vez señale un camino de un quiebre. A los 2 van a tener muchos problemas en caso de ser gobierno. En la gobernabilidad. En la gobernabilidad, Scioli yo creo que va a tener más problemas que Macri, porque el problema lo va a tener interno. Sí, es probable que Scioli tenga problemas internos. Por eso te decía hoy que para mí se da una sensación que el kirchnerismo se termina el día que él hace un recambio constitucional, el 10 de diciembre. Tiene que terminarse, pero tiene que terminarse, y yo creo que el principal opositor que va a tener Scioli va a ser la señora de la Casa Rosada. Desde el Calafate me parece que va a tener la principal oposición cuando comience a arreglar con los holdouts, cuando comience a sacar el cepo cambiario, cuando libere una economía que está presa a veces de caprichos, ¿no? Me parece que ahí va a comenzar a tener problemas, y nadie llega a ser presidente para ser precisamente un títere de otro. Yo creo que Scioli va a tener la
la gran oportunidad vamos a tener la gran oportunidad de conocer al verdadero Scioli. Y ese Scioli, en caso de ser gobierno, creo que va a ser otro Scioli diferente al que conocemos. En el caso de gane Macri, yo creo que desde el Calafate me parece que se va a constituir la oposición y Scioli será un cadáver político porque evidentemente va a ser el mariscal de la derrota. Así que todo esto está por verse, pero creo que nuevamente después del 10 de diciembre se van a plantear las dos alternativas. Este tren que tomamos y en el que estamos los 40 millones de los argentinos termina en una república, si querés con cierto idealismo, lo estoy diciendo, hasta a veces me parece un poco ingenuo, pero bueno, yo creo en los ideales y uno cuando tiene ideales cree en eso y tiene por lo menos que la obligación de decirlo. O termina en un sistema, podríamos decir, con bases populistas, donde la autoridad del máximo representante es poco menos que indiscutida. Eso a mí me parece que va a ser lo que puede llegar a suceder después del 10 de diciembre. Muy bien, pasaron 35 minutos de las 13 y 14 grados la temperatura en la región. Te cuento que, bueno, hoy a la mañana ya el Frente para la Victoria decidió que su candidato Daniel Scioli no va a concurrir al debate, a ninguno de los dos debates. Había uno previsto para el día 4 de octubre, y otro que estaba manejando el canal TN, que bueno, no sé si había fecha puntualmente, pero bueno, no va a concurrir a ninguno de los dos. El argumento es que hasta que no hace una ley que regule los debates, bueno, no va a asistir. O sea que directamente en estas elecciones no va a haber un debate, porque no creo que lleguen a discutir Massa y Macri. Pues la verdad que si discuten Massa y Macri sería también negocio para Scioli, me da esa sensación. En esto, bueno, Massa va a salir gritando que quería debate, y nada más que en eso va a quedar. La verdad a mí me hubiese gustado que haya debate. No sé, Dardo, vos cómo lo observás. Mirá, yo creo que, viste que en Estados Unidos es casi una obligación hacer el debate, y me parece que un debate caballeresco, un debate precisamente desde el punto de vista de que yo creo que son cosas que debemos, a ver, se debe educar al soberano, como dijo en algún momento Sarmiento, debemos educar a la gente, que esto no es una cuestión de vida o muerte, esto no es que son camisetas antagónicas, sino que se debaten modelos, propuestas, proyectos, y sobre esa base me parece que está bien que uno exprese su línea de pensamiento, lo haga el antagonista y lo haga la tercera opción que se tiene, pero bueno, yo creo que me parece que es una especulación del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que dice, bueno, vamos ganando, tenemos 8 puntos. Sí, es la lógica, la de Manuel hicieron. Hicieron la que hizo, ¿te acordás? Carlos Saúl contra Angelós. Exactamente. La silla vacía. La silla vacía. Claro. Pero bueno, me parece que estamos en un momento de la realidad nacional en que los debates, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, me gustaría también que exista un debate, y en la ciudad de La Plata también, porque la verdad que no son tantos los candidatos. O sea, un debate en estas condiciones, no te digo para las PASO, que eran muchísimos, pero en estas condiciones por ahí hace falta. Posiblemente es cierto, dicen, bueno, no toda la gente le interesa o va a seguir por televisión debate, pero bueno, hay un núcleo de gente que me parece que está todavía decidiendo su voto y que le gustaría escuchar qué piensa cada uno de los candidatos acerca de la realidad que le podría tocar administrar, ¿no? Sí, mira, yo hoy cuando comenzamos la charla y desde ya volviéndote a agradecer tu amabilidad, te dije precisamente que a mí me parece que la Argentina tiene que transitar un camino hacia la calidad institucional. La calidad institucional no es solamente el debate de los diferentes funcionarios, sobre todo en los puestos de gobernador, de presidente, de intendente, sino también mejorar todo lo que sea el trámite electoral. Vos tenés, vos tenés que la obligación de fiscalizar las elecciones. Después, tratar de que lo que vos fiscalizaste, el acta que se constituye precisamente y el telegrama, reflejen exactamente lo que pasó en la urna. Entonces, a mí me parece que si no se mejora la calidad institucional del país, estamos atrasados. La otra vez la presidenta dijo, volvemos a la etapa predemocrática del fraude patriótico. Yo la corregiría a la presidenta, me permito humildemente corregirla como profesor de historia, que el fraude patriótico es el fraude de los conservadores después del 30. El anterior, precisamente, podríamos decir que al no existir la ley Sáenz Peña, directamente se votaba para el gobierno, no había ninguna opción que se presente otro partido. Entonces, el fraude patriótico, corrigiendo yo a la presidenta, que es grande, pero es así, es la etapa de lo que se llamaba precisamente esa década que comienza en el 30, la década infame, como la solíamos enumerar en mis años más jóvenes.
Igual a mí me parece que todo lo que ha pasado en este año electoral nos debe llamar la atención para hacer esas reformas que son urgentes, ¿no? El tema de una PASO incompleta, porque íbamos al cuarto oscuro y había 350 boletas enormes. El tema de empezar a separar por ahí lo que uno vota, como para darle más entidad, ¿no? O buscar la forma de una salida a una boleta única, a un voto electrónico. Digo, ya creció mucho la democracia, aunque falta mucho por hacer, como para uno tener la posibilidad de diferenciar y de tener más autonomía al momento de votar, ¿no? A mí me parece que hace 20 o 30 años atrás, estos manejos electorales, este robo de boletas, este fraude o supuesto fraude en el que incurren algunos partidos políticos, no existía. Me parece que las cosas eran hasta más puras. Me parece que esto se ha alterado en los últimos años con la idea que tienen, sobre todo porque los intendentes en esto juegan un gran papel. Los intendentes quieren mantener su poder local y para eso apelan a cualquier argumento que sea válido con tal de sumar boletas. Vos sabés muy bien que el voto a presidente, vamos a poner, del 100% de los votos a presidente, a gobernador en líneas generales son menos y a intendentes son menos. Exacto. Entonces, a veces el juego esto que han hecho muchos intendentes de ir con boletas de otros partidos también es algo que suele suceder. Y me parece que todo eso ha enviciado la política y se tiene que ir a la boleta electrónica o al voto electrónico. No hay más. Yo creo que acá no hay más vuelta y esa debe ser antes que resolver los problemas económicos del país, que van a ser muy complejos, porque el país queda endeudado, queda con un cepo cambiario, con una altísima inflación, sin inversión privada, nacional o extranjera, con las economías regionales en una dificilísima situación, con falta de dólares en las reservas del Banco Central. Todo eso que va a ser muy complejo, que va a llevar mucho tiempo, me parece que tiene que ir de la mano de ciertas reformas. Entender primero que el que gobierne de aquí en más llame a la oposición para ver qué piensa, porque el diálogo me parece que es la forma de hacer la política. O sea, la política antes se hacía con ejércitos. O sea, yo vencía al otro ejército, imponía la ley, y entonces esa era la política. Volver a no hablar con el adversario me parece que es un retroceso muy grande en la política. Uno debe hablar, debe convocar a los partidos opositores, manteniendo las diferencias. Me parece que eso le va a hacer bien a la gente y eso va, creo que va a educar al soberano, como decíamos hoy, y pensar que la única herramienta que le queda a la sociedad argentina es la educación. O sea, ¿cómo salís? Precisamente yo siempre digo el caso. ¿Qué pibe de Alto de San Lorenzo llega a la universidad? Yo quiero saber cuántos chicos de Alto de San Lorenzo llegan a la universidad. Y si no llegan, entonces algo está pasando en la sociedad argentina para que un pibe de la periferia no pueda llegar o no pueda acceder precisamente a esto que ha sido el ascenso social, que ha sido la gran bandera del radicalismo en sus inicios y la gran bandera del peronismo. Peronismo es el partido de los trabajadores, no de los pobres y menesterosos, no de los mendigos, no de la gente que no tiene trabajo. Y me parece que el fuerte en estos momentos de esta política clientelar ha sido ese sector. Y ese sector hay que sacarlo de esa condición. Me gustó lo que dijo Scioli de un plan de viviendas, me gustó, me parece trascendente, 250.000 viviendas por año. Eso es una cosa interesante, no solamente para Scioli, para los argentinos, lo haga Macri, lo haga quien lo haga. Pero eso es importante, porque yo creo que la primera reforma es darle un hábitat a la gente que lo sociabilice, que lo convierta de cliente en ciudadano, hacerlo propietario de una casa. Si vos sos propietario de una casa, de tu casa, me parece que la vas a cuidar de otra forma. La situación abajo tiene una complejidad muy grande, Fabricio, yo creo. Desarticulado el concepto de familia, que es un concepto por diferentes motivos. Primero porque el concepto tradicional de la familia y la idea del casamiento hasta que la muerte los separe, creo que ha caducado hace mucho tiempo. Pero cuando vos no tenés educación, no quiero decir que no tengas valores, porque los valores están, pero no tenés la educación, tenés el narcotráfico metido en las villas miserias, tenés perdida la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo, y encima tenés la desintegración familiar. El panorama en los sectores populares es caótico, y a mí me parece que nadie se está dirigiendo a resolver este tema, sino a aprovecharse de esta gente, entre comillas yo diría pobre gente, que tiene todo el derecho a elegir, por supuesto que tiene todo el derecho a elegir, pero a veces es rehén de unos vivos, ¿me entendés?, que por un puñado de pesos, por un plato de comida, no sé por qué cosa,
terminan votando más por necesidad que por convicción. Entonces, a mí me parece que las grandes reformas que necesita la Argentina es que un gobernante, un presidente, un intendente, de alguna vez en esta, y perdóname la expresión grosera, puta vida, diga, voy a perder una elección, pero voy a mejorar la calidad de vida de este pueblo, de esta ciudad, de este país. Y me parece que eso se hace cuando uno resigna estas banderas de perpetuarse en el poder a costa de cualquier trampa, a costa de cualquier maña, a costa de esas artimañas. Muy bien, te recordamos que estamos hablando con el doctor Dardo Pereira, presidente de la Sociedad Odontológica de La Plata, y estamos hablando un poco de la realidad nacional, sobre todo de la agenda que nos viene, que se nos va a venir encima, ya ha pasado el año, y recién, Dardo hablaba de algunos temas preocupantes que quedan para el futuro. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el manejo de los índices inflacionarios. Otro de esos es también el tema de las reservas que tiene el Banco Central, a ver a cuánto llegan a fin de año y a cuánto debe empezar, ¿no?, el próximo gobierno, porque la verdad que es cierto, todo es posible, el tema de las casas es posible, el tema de la política educativa y extenderla, y también decía Scioli, creo que lo dijo Massa y creo que lo dice Macri, de la doble escolaridad y todas esas cuestiones, sí, es posible en la medida de que el Estado tenga más recursos, ¿no? Ese es algo pendiente. Claro. Sí, la doble escolaridad es algo pendiente. Pero digo, por lo menos en los enunciados hay alguna conciencia de las cosas que se deben cambiar. El tema es si después de las elecciones se van a hacer o todo se va a prolongar, ¿no? Mirá, yo creo que ahí está el gran desafío. Tal vez en esta cosa que, a ver, idealista como me presenté, como dije, y tal vez con esta frase de que alguien se tiene que dedicar más a gobernar que a ganar elecciones, me parece que si vos mejorás el nivel educativo de la gente, si vos das la posibilidad de que uno tenga una vivienda digna, si vos fortalecés una cultura del trabajo, del esfuerzo y del estudio, que se han perdido. O sea, vos fíjate los parámetros educativos que se han medido hace poco con las pruebas PISA la Argentina ha retrocedido enormemente. La Argentina tuvo, para mí, dos hitos importantes. Uno, la ley 1420, que fue la ley precisamente que transformó a la sociedad argentina en una sociedad educada, aún mejorando los niveles que existía de analfabetismo en Europa, en España, en Italia, en la misma Inglaterra. Sí. Con esa ley, la educación común y obligatoria. Después, yo creo que mucho tuvo que ver el peronismo con la creación de los colegios técnicos y los colegios industriales, que se han perdido. Se han perdido. Sí. Pero bueno, vos tenías colegios técnicos, colegios industriales, formabas chicos que después iban a ser operarios de fábricas, pero tenías inversión. Yo creo que el siglo que viene es el que estamos transitando, el siglo XXI, es el de la universidad, pero para eso tenés que mejorar la calidad a nivel primario y a nivel secundario, no la universidad, porque la universidad poco a poco se va convirtiendo en una isla, veo yo. También hubo un intento de crear muchas universidades, pero yo no sé hasta qué punto esa creación de las universidades, que no la quiero desmerecer, porque siempre un intento educativo es realmente positivo. Pero no sé hasta qué punto resuelve el problema que yo te estoy señalando, porque se ha demostrado que la calidad de muchas de esas universidades, tanto públicas como privadas, deja mucho que desear. Fíjate que la UBA es la única universidad argentina destacada y de Latinoamérica, pero la UBA tiene casi hasta una política, podríamos decir, de autosuficiencia. Vos sabés que hay un régimen de evaluación que hace la CONEAU, y la UBA está en litigio precisamente por la CONEAU, porque dice que los mismos estándares que tienen ellos son más que suficientes como para calificar el comportamiento de las facultades y demás. Entonces, a mí me parece que ese es el camino a seguir. No generar universidades para hacer propuestas políticas como hicimos universidades, sino, y aparte me pregunto, ¿qué carreras hay en las universidades? Ya lo decía Alberdi, o sea, basta de teólogos y basta de abogados. Y a mí me parece que ya teólogos no hay más, porque viste nadie que se cura ni monja, ¿no?, en los tiempos que vivimos. Pero está lleno de abogados y contadores. Igual yo creo que también coincido con lo que decías vos, por ahí el tema educativo está fallando muy en la base. En la base, muy en el barrio, en el tema de que por ahí el Estado tiene que hacer el esfuerzo ahí, ¿no? En el lograr de llegar la educación a los niveles más iniciales. Mirá, está demostrado precisamente que el primer paso es el jardín de infantes.
el chico que cumple la escolarización de los 3 años del jardín de infante, después es muy difícil que abandone la escuela primaria y secundaria. Entonces, si vos no haces eso y no trabajás, mirá, yo como odontólogo, nosotros tenemos un programa que se llama de Jardín de Infante Libre de Caries. ¿Por qué trabajamos en un jardín de infante? Trabajamos en un jardín de infante porque es en la primera etapa de la vida donde vos tenés que generar conciencia de que después de alimentarte tenés que cepillarte los dientes. Porque los dientes son tuyos, son tan tuyos como las orejas, como los dedos, como los ojos, y uno piensa que se reemplaza. No se reemplaza, porque por más que te lo reemplacen, ¿verdad? Nunca vas a tener, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Nunca vas a poder reemplazar esta enorme creación del hombre, de Dios, de la biología, que es el ser humano. O sea, podrás acercarte, podrás mejorarlo, pero uno es un ser único y irreemplazable. Entonces, además de los costos que implica, ¿no?, toda una política de llegar tarde, en este caso con el tema de la salud. Y con el tema de la salud sí tenés que trabajar sobre la prevención y sobre la promoción de la salud. Cosas que me parece que el Estado, no digo que no lo haya hecho, pero históricamente el Estado ha trabajado históricamente sobre la parte asistencial, que no está más. Se han mejorado muchos estándares, hay que decirlo, porque se ha mejorado en los últimos años, sobre todo a partir de la gestión de Ginés González García, con varios programas, como el programa Remediar, el Plan Federal de Salud. Se han mejorado los estándares de mortalidad materna, de mortalidad infantil, que son parámetros muy importantes. O sea, se ha mejorado. Pero los sectores populares se siguen muriendo de las cosas que se morían hace un siglo atrás, de enfermedades infecciosas o parasitarias. En cambio, la clase media se muere de enfermedades degenerativas o crónicas, puede ser el cáncer, una ACV. Entonces, hay todavía una inequidad muy grande en el sistema educativo, en el sistema sanitario, que es la gran propuesta a resolver. ¿Y esto cómo se resuelve? Yo digo siempre lo mismo, con vivienda, pero la vivienda con cloaca, la vivienda con agua potable, urbanizar, ¿me entendés? Con la escuela, con el jardín, con la doble escolaridad, con el destacamento policial y los chorros en cana. No, esto de Zaffaroni, ¿me entendés? De pensar que el victimario es la víctima. Entonces, si vos empezás en esa merezunda, bueno, está bárbaro para que lo discutan los suecos, pero en la Argentina, el tipo que te afana y te pone un caño en la cabeza tiene que ir preso. Tiene que ir preso y eso no se puede discutir más, porque si no vos sos... A ver, está bien la política de derechos humanos, y no voy a cuestionar los derechos humanos. Tranquilamente una persona puede ir preso con todas las garantías... Claro, pero los derechos humanos, y no me quiero poner, porque por ahí uno piensa, conservador de derecha, no, yo me quiero poner, los derechos humanos que están afectados no son de los ricos, son de los tipos que viven en el barrio, que lo afanan todos los días, que les prepotean todos los días, que le cortan si vos no pasás por acá, si no pagás, el tipo que tiene un almacén, una verdulería, que lo afanan. Ese es el derecho humano que uno está defendiendo. Los ricos viven en los country. Los ricos viven en barrios cerrados, los ricos viven en casas con alarma. Eso los afanan menos. Lo que pasa que pareciera que la sociedad se conmueve porque salen los diarios. Porque igual el nivel de inseguridad me parece que de una modalidad o de la otra es fuerte y me parece que a todo nivel. Obvio que por ahí los sectores que todavía están más postergados tienen más problemas. Sí. Tienen más problemas. Porque la violencia también está... Sí, está arraigada ahí. Bueno, pero si vos tuviste, Fabricio, vos tuviste un gobierno que la inseguridad no era un problema, que el narcotráfico no existe, que la palabra inflación no la dijo nunca Cristina, la palabra inflación que dijo el candidato del Frente para la Victoria utilizó la palabra inflación porque se llama inflación, la negó sistemáticamente, la negó cuando fue allá a los Estados Unidos y la negó acá, no mencionándola nunca. Entonces, si vos ves que la línea política es un relato que no se ajusta a la realidad, me parece que vas por el camino equivocado y tomaste el tren que no corresponde. Por lo tanto, yo sigo diciendo que en esta elección se juega algo muy, muy importante, que es la calidad institucional del país. Y me parece que mayoritariamente la gente ha decidido, más allá de quién gane la elección, ha decidido precisamente porque el kirchnerismo no tiene candidato. Claro, no. El núcleo duro del kirchnerismo no tiene candidato, porque vamos a sacarnos la careta. Scioli no es el candidato del núcleo duro del kirchnerismo. Por eso digo que para mí el vencimiento del kirchnerismo es el vencimiento del plazo constitucional. Me parece. Yo creo que va a dar pelea, va a dar mucha pelea, va a ser una pelea tremenda que la vamos a tener que soportar todos los argentinos. No, sí puede ser una expresión, pero digo, en el sistema del presidente que venga va a gozar de su propia determinación de lo que va a hacer, eso es así. Y yo creo que sí. Scioli.
Y aún sea Scioli va a tener el problema precisamente desde las cámaras, donde Exacto. vos fíjate, o sea, no puedo instalar el vicepresidente. La lista de legisladores es kirchnerismo puro, ¿me entendés? Y tal vez el jefe del bloque sea Máximo Kirchner, con todo lo que eso implica. Pero bueno, es una pelea que va a tener que dar porque, a ver, las sociedades y las naciones no se construyen de un día para el otro. No. Y se construyen con las contradicciones también. A mí me parece que los argentinos eligen autoridades y estas autoridades tendrán que señalar cuál es el camino. Y bueno, yo creo que Scioli no puede decir toda la verdad, como por ahí la puede decir, o es más cómodo. Bueno, yo a Massa lo descartaría, pero no, porque Massa me parece que fue un instrumento de la gente para impedir la reelección de Cristina. Pero de ahí más me parece que es el tipo, viste, que promete cualquier cosa, porque total, como no voy a llegar. El otro día fui a ver a Pinti, Salsa Criolla, hace 30 años, y entonces decía precisamente de Massa, dice, promete cárcel para todo. Dice, ¿por qué no enreja el Nordelta, donde están todos los chorros? Que es mucho más fácil, donde están todos los narcos. Pero bueno, también es cierto, ¿no? El tema de que cada candidato promete un poco más. Sí, está más lejos. Bueno, así, pero bueno. Dardo, no tenemos más tiempo, lamentablemente. Pero como siempre, un gusto. Y cuando quieras, por supuesto, las puertas abiertas como para seguir analizando la realidad. Muy bien, te agradezco. No hablamos de lo local, lo que está. Nos faltó el capítulo local. Está todo bien porque ya conozco. No, está todo bien, está todo fenómeno. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias, Dardo, y a disposición. Bueno.